Bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa semanal Signos Vitales. Un programa que pretende unir dos mundos, dos lenguajes, la certeza y la legitimidad que nos brinda la ciencia y la medicina con lo social que requiere de comprensión, cercanía y sentido. En Signos Vitales verificamos la información con fuentes oficiales y profesionales de la salud. Recuerde que las opiniones de los expertos o el contenido de este programa no sustituye la valoración personal de un profesional de la salud. Recomendamos buscar ayuda siempre que así lo considere. Antes de iniciar, queremos darle la bienvenida y agradecer a las televisoras y universidades públicas afiliadas a la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que se suman a esta transmisión. Iniciamos nuestra emisión de hoy. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva denominada Gold Standard Childhood Vaccine Recommendation. Recomendaciones de estándar de oro para vacunas infantiles, orientada a alertar sustancialmente el calendario nacional de inmunización pediátrica, reduciendo la cantidad de patógenos cubiertos en las recomendaciones generales y exigiendo la separación de dosis combinadas. La nueva política impulsada por Donald Trump en Estados Unidos ha abierto preguntas sobre los cambios en las recomendaciones de vacunación y sus posibles consecuencias para la salud de los niños. Hoy analizaremos esta medida y sus repercusiones con la ayuda del médico pediatra Miguel Ángel Bonal. Antes, hagamos un recorrido por la información más destacada en la última semana relacionada con temas de salud. Es nuestra compañera Edith Preciado quien nos informa. Mujeres embarazadas en Darfur deben caminar durante horas para llegar a hospitales donde ser atendidas durante el parto. Y algunas mueren junto a sus bebés en el intento, relató la agencia EFE Fabrizia Falcione, representante en Sudán del Fondo de Población ONU, tras visitar esa región del oeste de Sudán, sacudida por 3 años de guerra civil. Incluso los profesionales de la salud en Tahuila me comentaron que las mujeres vienen desde Golo para practicarse una cesárea cuando saben que su situación es desesperada. Si a nosotras nos tomó 9 horas en un vehículo todoterreno, imagínense cuánto tiempo le tomará a una mujer en burro desde Golo hasta Tahuila. Y es precisamente por eso que los profesionales de la salud nos dijeron que cuando las mujeres llegan aquí, a menudo es demasiado tarde, no pueden hacer nada y pierden la vida, tanto ellas como sus bebés. Los centros de salud en Tahuila y en todo Darfur Central y Septentrional se están quedando sin existencias de oxitocina, que se utiliza para detener hemorragias mortales durante el parto. El hospital de Golo solo tiene existencias para un mes, el próximo mes, y lo mismo ocurre en Tahuila. Solo hay un hospital capaz de realizar cesáreas. La mayoría de las mujeres llegan a pie desde pueblos de montaña, a menudo caminando durante horas o siendo transportadas en rudimentarias camillas de madera a través de las montañas, cuando ya están de parto o sangrando. Quienes pueden permitírselo contratan un burro, pero muchas mujeres no pueden. Muchas llegan cuando ya es demasiado tarde para ellas y también para sus bebés. Para terminar, diré lo que me dijo una mujer en un hospital después de haber dado a luz y de haber perdido a 2 de sus hijos a causa de la guerra. Podemos lidiar con muchas cosas, pero somos humanos y necesitamos la paz. Un despacho de la agencia EFE consigna que más de la mitad de los 1.795 casos de violencia de género atendidos por médicos del mundo, tan solo en las fronteras del sur de México entre 2021 y 2025, estuvieron relacionados con violencia sexual, según un informe presentado este jueves que documenta las barreras que enfrentan las mujeres y personas de la diversidad sexual para acceder a servicios de salud. Ha cambiado. Entre 2021 y 2023 veíamos violencia, sobre todo por desconocidos, y en ese entonces estaba sucediendo un fenómeno que nosotros detectábamos en Tapachula, en donde las agresiones estaban sucediendo en México. Es decir, acababan de ocurrir al entrar al país y nosotros los estábamos atendiendo. Desafortunadamente eran muy pocos los casos. Yo diría que menos del 5% que lográbamos identificar en el periodo crucial de 72 horas, que es cuando se pueden atender la profilaxis contra el VIH, la anticoncepción de emergencia. La mayoría de los casos llegaba después de esta ventana de profilaxis
Y eso era en 2021-2024. Las agresiones eran por desconocidos. Nosotros realmente, por ser una organización médica, no vamos a caracterizar al agresor. Sin embargo, en los últimos años lo que hemos visto es que ya hay mucha violencia comunitaria, ¿no? Porque las mujeres ya pasan más tiempo en Tapachula, entonces ya están sufriendo agresiones dentro de sus comunidades. Una parte del Hospital Universitario del Valle, en la ciudad de Cali, colapsó tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al oeste de Colombia. El informe con la agencia AFP. Este es el momento en que parte del Hospital Universitario del Valle, en la ciudad de Cali, colapsa tras el violento terremoto que sacudió el lunes el oeste de Colombia. El centro de salud sufrió graves daños por el sismo que tuvo lugar a las 7:34 de la mañana con una magnitud de 7.4. En un comunicado, el hospital indicó que el 30% de la infraestructura resultó con daños, algunos de consideración, mientras que el 70% restante presenta grietas que requirieron la activación de los protocolos de gestión de riesgos. 90 pacientes fueron trasladados, mientras que otros estaban siendo atendidos en los jardines del hospital hasta que se definan las zonas seguras dentro del edificio. El terremoto dejó destrucción y muerte en Chocó, donde se ubicó el epicentro, y en departamentos aledaños como el Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia. La solidaridad toma protagonismo en Cali, donde cientos de personas acuden al Hospital Universitario del Valle para donar sangre mientras médicos, rescatistas y voluntarios enfrentan las consecuencias de uno de los terremotos más devastadores de la historia reciente de Colombia. La agencia AFP nos informa. Mientras Colombia enfrenta las consecuencias de uno de los terremotos más devastadores de su historia reciente, cientos de personas hacen fila frente al Hospital Universitario del Valle en Cali. La emergencia deja cientos de muertos, más de 1 millar de heridos y una creciente necesidad de sangre para atender a las víctimas. Ayudar a la comunidad, ayudar a las demás personas, porque pues, esta es una situación que cualquiera puede salir afectado, ¿no? Hoy no vimos nosotros, pero en cualquier momento puede ser uno. Mientras los ciudadanos responden al llamado de solidaridad, dentro del hospital se hacen visibles las huellas del desastre. 3 pisos del complejo, donde funcionaban las áreas de pediatría, medicina interna y neonatología, colapsaron por la fuerza del sismo. Perdemos la capacidad de hospitalizar 250 pacientes con el evento del sismo que se presentó ayer, o sea que el hospital va a haber reducido su hospitalización de 590 pacientes a 350 pacientes. Pacientes son atendidos en espacios improvisados, mientras médicos y enfermeros continúan trabajando en medio de instalaciones dañadas. Cali figura entre las ciudades más afectadas, con rescatistas y voluntarios que continúan la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. Lo valioso de esto es la resiliencia del personal humano y el personal médico del hospital, muy comprometido con lo que vivimos ayer, trabajando con su visión y con su misión, que es salvaguardar la vida de los pacientes. Con hospitales afectados y equipos de emergencia desplegados sin descanso, la solidaridad de los donantes se ha convertido en una pieza clave para enfrentar una de las peores tragedias sísmicas registradas en Colombia en las últimas décadas. La epidemia de ébola, que se propaga a un ritmo sin precedentes, se convirtió esta semana en la más mortífera de la historia de la República Democrática del Congo. La epidemia de ébola en República Democrática del Congo ya es la más mortífera de la historia del país. El último balance publicado por las autoridades el lunes registra más de 2.300 fallecimientos y cerca de 5.000 casos confirmados. Esta cifra de mortalidad supera la de la epidemia ocurrida entre 2018 y 2020 en el este del país. República Democrática del Congo declaró el 15 de mayo, con varias semanas de retraso, un brote en regiones del norte y el este, donde la presencia del Estado es débil y las infraestructuras de salud son precarias. Para este inmenso país africano de más de 100 millones de habitantes y uno de los más pobres del mundo, la 17ª epidemia de su historia superó su capacidad de respuesta ante el aumento de los casos. La semana pasada, el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU aseguró que la epidemia es la de más rápida propagación jamás registrada y que mata a una persona cada 30 minutos. Por el momento no hay ninguna vacuna ni tratamiento específico disponible para la variante que provocó este brote.
En Honduras, la salud y la formación médica buscan dar un nuevo paso con la inauguración de un moderno hospital universitario de la Universidad Católica. Un espacio que no solo amplía la capacidad de atención para los pacientes, sino que también busca convertirse en un centro de formación para las nuevas generaciones de profesionales de la salud. La Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz, inauguró oficialmente el Hospital Católico Universitario Nuestra Señora de Suyapa, consolidándose como un espacio para la prestación de servicios de salud, la formación de profesionales y el desarrollo de la investigación científica. Todos los que integran la primera generación de colaboradores del Hospital Católico Universitario Nuestra Señora de Suyapa, nuestros médicos, enfermeras, personal asistencial, administrativo y de apoyo, así también a los docentes, estudiantes del área de la salud, que tendrán el privilegio de realizar aquí las primeras rotaciones clínicas. Les pedimos por favor que se pongan en pie. Y por el reto que hoy asumen y por esa confianza de aceptar la responsabilidad de ser la primera generación que dará vida a esta obra, les honramos también en este día con ese aplauso caluroso que han escuchado. Este edificio comienza su verdadera misión y con ello comienza una verdadera responsabilidad aún más fuerte a la que ya tenemos. La esencia de este hospital no la constituye en sí su infraestructura o el esfuerzo de equiparlo con la mejor tecnología. La esencia de este hospital está en las personas que son capaces de cuidar de otras personas. La construcción del hospital inició en 2012 y representa un importante paso para la universidad, al integrar en un mismo espacio la atención médica, la docencia y la investigación. Con este proyecto, la institución busca contribuir al fortalecimiento del sistema de salud del país mediante un modelo basado en la medicina humanizada y el uso de la ciencia y tecnología. Una gran bendición para la ciudad capital, un hospital universitario católico que va a estar al servicio de mucha gente y no solo eso, sino que le va a dar la oportunidad a muchas personas jóvenes que están estudiando medicina para hacer su práctica también. Entonces tiene un multipropósito que va a ser una enorme bendición para la ciudad capital. El enfoque asistencial del hospital no solo contempla la atención de las enfermedades, sino también las necesidades físicas, emocionales, familiares y espirituales que pueden acompañar a cada paciente durante su proceso de recuperación, fortaleciendo así una atención médica más humana e integral. No solo se inaugura un edificio, hoy abrimos las puertas de un lugar donde la fe, la ciencia, el conocimiento y la vocación de servicio se unen para proteger el bien más valioso que tiene la nación, la vida de su gente. Este Hospital Católico Universitario Nuestra Señora de Suyapa representa mucho más que una infraestructura. Representa esperanza, compromiso, formación académica de excelencia y una visión compartida de que la salud debe estar siempre al servicio de la dignidad humana. Para Signos Vitales, informó desde Honduras Joseph Laínez, de STV. Un brote de cólera ha dejado más de 90 casos positivos y una persona fallecida en varios municipios del centro de Rangún, según el Ministerio de Salud de Birmania. Un total de 171 personas han sido hospitalizadas por diarrea grave en los distritos de Lata, Pevedán y Kiautada, de la capital birmana. Mientras las autoridades locales han cerrado temporalmente puestos de comida y restaurantes en las zonas consideradas de alto riesgo. Después de este recorrido por la información más destacada en la última semana en el ámbito internacional, por supuesto en el ámbito de la salud, hacemos una pausa y regresamos para entrar ya a nuestro tema central.
Se lo decíamos ya al inicio de este espacio, la Casa Blanca ha reabierto un debate, una nueva controversia médica en torno a la orden ejecutiva presidencial del presidente Donald Trump que pretende cambiar la forma y los tiempos en que se vacuna a los niños en el vecino país. La directriz busca desmantelar fórmulas combinadas como la triple viral y reducir el número de patógenos en el esquema recomendado, encendiendo las alarmas ya de infectólogos y pediatras dentro y fuera del país. El informe lo tiene la agencia AFP. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes una orden ejecutiva que recomienda modificar el calendario de vacunación infantil en una decisión que reabre el debate sobre las inmunizaciones en el país. El anuncio coincide con el regreso de millones de estudiantes a las aulas tras las vacaciones de verano y en medio del peor brote de sarampión registrado en Estados Unidos en 35 años. Con efecto inmediato, mi administración está reconociendo como estándar de oro las recomendaciones de vacunas infantiles únicamente para 11 vacunas fundamentales contra las enfermedades más graves y peligrosas, junto con la triple vírica, que esperamos poder dividir. Ahora tienen la MMR. Nosotros la queremos en 3 vacunas separadas, administradas en momentos distintos. Juntas podría existir la posibilidad de que sean bastante letales, y por separado parece que no son en absoluto letales, sino simplemente muy efectivas. La medida supone espaciar algunas inmunizaciones, administrar por separado las vacunas contra el sarampión, la rubeola y las paperas y retrasar hasta la adolescencia la vacuna contra la hepatitis B. Trump también volvió a mencionar un supuesto vínculo entre vacunas y autismo, una afirmación que no cuenta con respaldo científico. Hace décadas los niños recibían solo una pequeña fracción de las vacunas que se exigen hoy, y en aquella época la gente tenía mucha mejor salud, y por supuesto las altas tasas de autismo que observamos ahora no existían. Así que hay una razón para estos niveles epidémicos de autismo, y vamos a acercarlos mucho más a donde estaban antes. Expertos médicos reaccionaron con preocupación. La Academia Estadounidense de Pediatría advirtió que podrían pasar más de 10 años antes de contar con versiones separadas de algunas vacunas aprobadas en el país y defendió mantener los esquemas actuales, cuya seguridad y eficacia están respaldadas por décadas de evidencia. Aunque la orden presidencial no es vinculante y los estados conservan la autoridad para exigir vacunas escolares, la iniciativa se suma a la revisión de las políticas de inmunización impulsada por el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., ampliamente cuestionada por la comunidad científica. La Organización Mundial de la Salud reaccionó casi de inmediato a esta orden ejecutiva. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, criticó las nuevas políticas sanitarias de Estados Unidos. De acuerdo con el máximo responsable de la OMS, estos cambios no tienen en cuenta evidencias científicas. Escuchemos la voz del director general de la OMS. Earlier this week, the government of the United States announced a significant change in its policy for childhood vaccination. A principios de esta semana, el gobierno de Estados Unidos anunció un cambio significativo en su política de vacunación infantil. Todos los padres quieren proteger a sus hijos y las vacunas son una de las herramientas más eficaces para lograrlo. ¿A qué se debe la preocupación de la OMS de que los cambios en la política de inmunización de Estados Unidos no se ajusten a las mejores pruebas científicas? Décadas de pruebas han demostrado cuando los niños son más vulnerables a las enfermedades, cuando las vacunas ofrecen la mayor protección, cuántas dosis se necesitan y qué vacunas se pueden administrar conjuntamente de forma segura. Esas pruebas se revisan continuamente a medida que surgen nuevos datos de todo el mundo, y las pruebas actuales son inequívocas. Las vacunas, incluida la vacuna triple vírica, MMR, son seguras y no causan autismo. Retrasar la vacunación o espaciar las dosis no hace que la vacunación sea más segura y puede dejar a los niños desprotegidos. La política de vacunación debe guiarse por una revisión rigurosa, independiente y transparente de las mejores pruebas disponibles, y no por influencias políticas. Vaccination policy should be guided by rigorous, independent and transparent review of the best available science and not by political influence.
La Asociación Española de Vacunología dijo por su parte que la orden ejecutiva por la que los componentes de la vacuna triple viral deberán administrarse en visitas separadas supondrá un aumento de costos y un aumento de las infecciones por dosis no administradas sin ningún beneficio como contrapartida, es lo que dice esta asociación. En su pronunciamiento advierte que no se dispone en Estados Unidos de vacunas individuales frente a sarampión, rubiola o parotiditis, lo que dificultará de sobremanera la ejecución del mandato, aunque cita que entrará en vigor una vez que las vacunas estén comercializadas. Esta asociación española agrega que la Academia Americana de Pediatría continúa con sus propias recomendaciones de vacunación a las que se han adherido al menos 23 estados de la Unión Europea. Bueno, parte de las reacciones que han ocurrido alrededor del mundo. Mientras tanto, Estados Unidos registró 2.566 casos de sarampión y 38 brotes de la enfermedad en lo que va del 2026, lo que ya implica el mayor número de contagios desde 1991, cuando aún falta una cuarta parte del año, según la agencia EFE, que cita a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La cifra representa casi 250 infecciones más que el reporte previo del 24 de julio, cuando los CDC informaron de 2.318 casos, lo que ya supera los más de 2.200 de todo 2025 e implica un segundo récord anual consecutivo desde que la enfermedad se declaró erradicada en el 2000 en Estados Unidos, donde han caído los índices de vacunación. El 93% de los casos de este año han ocurrido más bien en personas no vacunadas, y 2 de cada 3, el 67%, se han reportado en niños y jóvenes de 0 a 19 años de edad, de acuerdo con el informe de la agencia federal. Esto ocurre en medio de estas políticas que cuestionan las vacunas implementadas por el presidente Donald Trump. Así que ahí están las cifras, el dato más reciente en torno a tan solo una de las muchas enfermedades que requieren de esta vacuna y que se pueden prevenir o reducir los riesgos cuando se contrae una enfermedad de este tipo. Vamos a regresar, por supuesto, con el tema. Ya nos acompaña nuestro invitado, así que le invitamos para que después de la pausa se quede con nosotros. Para entender el alcance médico, científico y legal de esta orden ejecutiva firmada por la Casa Blanca, de la que hemos venido hablando, nos acompaña hoy el médico pediatra Miguel Ángel Bonal. Doctor, un gran amigo de este programa, de esta casa también, y bueno, colaborador recurrente. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme y sobre todo gracias por tenerme la confianza para hablar de estos temas tan delicados. Así es, doctor, me gustaría iniciar antes de entrar propiamente a lo que es esta orden ejecutiva, decirle a nuestra audiencia por qué es importante algo que está ocurriendo o que va a ocurrir en Estados Unidos, y que hay que dejarlo muy claro, esto no tiene ninguna injerencia con lo que va a ocurrir, al menos hasta ahora, en el sistema de vacunación mexicano o cualquier país del resto de América Latina, pero entendemos que hay repercusiones, doctor. Cuando un país toma una decisión de este tipo, hay repercusiones necesariamente porque, como lo decíamos en el corte, los virus viajan, no tienen fronteras. Bien, antes que nada hay que tener en cuenta el concepto de enfermedades prevenibles por vacunación. O sea, las enfermedades que pueden ser prevenidas por vacunación son aquellas que han permitido que usted y yo sigamos vivos todavía y lleguemos y podemos estar hablando con ustedes. Voy a poner un ejemplo. La enfermedad de la polio, que es una enfermedad prevenible por vacuna, ya no nos acordamos de ella, pero es una enfermedad que puede causar incapacidad, discapacidad motora, pero puede matar. Es tal así que de 10 niños, 5 se morían por polio y 5 quedaban con discapacidad. Entonces, las enfermedades prevenibles por vacuna están diseñadas para que los humanos vivamos más tiempo.
El gran problema que está sucediendo es que los movimientos antivacunas, que tienen mucho dinero, sobre todo en el país de Estados Unidos, y que influyen políticamente en las decisiones y en la toma de decisiones de los que los gobiernan, pueden generar grandes problemas. Y lo que usted está diciendo es muy importante. ¿Qué me importa que los que los de Estados Unidos no se vacunen? Bueno, el problema es, y lo comentábamos, es muy sencillo. Si, por ejemplo, el estado de Texas, que es el que más tasa de enfermedad por sarampión tuvo el mes pasado, julio, más de 2,000 casos, el mes de julio, pues está frontera con nuestro país. Entonces, los que viajan al estado de Texas, o si los tejanos vienen a México, bueno, y traen la enfermedad, bueno, van a aumentar los casos en frontera. Y esto ha cambiado la dinámica de las enfermedades. Ahora, antes se hablaba que las enfermedades, por ejemplo el sarampión, eran casos importados. O sea, en México venían casos de niños que viajaban a México y que se enfermaban en Estados Unidos, pero por el viaje, el periodo de incubación, llegaban a México y detectábamos la enfermedad. Ahora, en Estados Unidos están teniendo el problema de que los casos importados, que antes eran el 4%, ahora ya llegan a ser más del 60% de los casos de sarampión. Y esto nos va a estar sucediendo si, vuelvo otra vez a decirlo, si las redes sociales, que influyen mucho en lo que los papás ya ahora toman de decisiones, y que ahora los movimientos antivacunas, como en Estados Unidos, están proponiendo no vacunar. Ojo, no vacunar no significa solamente no aplicar la vacuna, sino también aumentar el miedo a las vacunas para que los papás, en la decisión compartida que tienen con el pediatra, dicen, no me vacune a mi hijo. Entonces cada vez va a haber niños menos vacunados, y si eso lo volvemos o lo imitamos en México, cosa que espero que no vaya a suceder, nos puede repercutir en gran medida, ¿no? Claro. Doctor, valdría la pena mencionar también que lamentablemente en los países de América Latina, y me atrevería a decir en general en el mundo, ha bajado también la cobertura de vacunación. Entonces, aquí estamos poniendo otro factor de riesgo, un país que va a tener modificaciones en su sistema de vacunación frente a países que también han bajado la guardia en la vacunación. Sí, es por eso que México tuvo este problema del brote de sarampión. Se conjuntaron muchas cosas y lo digo y lo tengo que decir claramente. Vuelvo a decir, las redes sociales han influido bastante en esto porque los papás primero temen vacunar a sus hijos porque los algoritmos cada vez, si lo consultamos en las redes, nos dan más datos que apoyan nuestras creencias y nuestros miedos. Eso es lo primero. Segundo, se atravesó la pandemia y la pandemia hizo que, y lo podemos ver, o sea, si no se vacuna, como no se vacunaban los niños en pandemia, bueno, ahora estamos teniendo más casos de sarampión por niños no vacunados. Y si aparte las condiciones económicas y los proyectos de salud que no dan alcance, cobertura universal, esto está generando que tengamos más posibilidades de enfermarnos. El sarampión es uno de los casos. Para yo decir que en mi país no hay sarampión, tienen que estar vacunados el 95% o con anticuerpos el 95% de los habitantes. Lo que pasó en la pandemia fue que empezó a bajar esa cantidad de personas que estaban vacunadas o con anticuerpos, vacunadas, por así decirlo. Como se dejó de vacunar, esa cobertura bajó 92, 90%, y ahorita estamos en condiciones, en algunas partes del país, en el 65%. Por lo tanto, si 95 necesito para que no haya sarampión y estoy en 65 en algunas zonas del país, bueno, por lo tanto es obvio que vamos a tener enfermedades como el sarampión. Solo el sarampión es una de las enfermedades más transmisibles, inclusive más que el VIH, más que la hepatitis. De un caso, la tasa de poder contagiar un caso pueden infectar 15 a 18 personas. Entonces es un movimiento, es una capacidad verdaderamente brutal de contagio. Altamente contagiosa. Doctor, vamos a desgranar un poco esta orden ejecutiva
porque además de todo lo que ya hemos mencionado, esto también puede tener repercusiones en lo que usted decía, en que la gente empiece a preguntarse qué tan mal entonces estamos en los sistemas de vacunación. Vamos primero, por ejemplo, con esto que dice Estados Unidos de fragmentar la vacuna que en México conocemos como la triple viral. No se va a poner ya en una sola sarampión, rubiola y parotiditis, sino que serán dosis independientes. Sí. ¿Por qué? ¿Qué opina usted de esto? Bueno, esta decisión? Para entender por qué Trump, y en la cortinilla lo dijo, tenemos más casos de autismo en nuestro país. Y dijo otra cosa que verdaderamente da miedo. Dice, antes estábamos mejor, teníamos más salud. Con menos vacunas. Con menos vacunas. Hay que tener en cuenta que habrá que ver cuándo dice que estábamos mejor. Cuando había menor cantidad de población en el mundo, cuando no había velocidad de transmisión o poder viajar tan fácil como ahora, o cuando éramos más saludables porque no consumíamos marcas que ahora y comíamos más sano, pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta observación del presidente, que mucha gente lo sigue, inclusive su secretario de salud lo sigue y lo apoya, está basada en esas dos cosas. Éramos más sanos antes con menos vacunas, cuidado, y la tasa de autismo es mayor y eso se ha asociado y principalmente se asoció a esa vacuna. Bueno, entonces no hay nada más falso basándonos en las evidencias científicas. Primero, la vacuna triple viral, si se hizo las 3 cepas juntas, fue un adelanto muy importante porque se vio que reducía el número de niños que no se vacunaban. O sea, no es lo mismo que lleve yo a mi hijo a vacunar sarampión, rubiola y paperas y un piquete cada mes, a que lo ponga los 3. Se vio que funciona muy bien y que no había ningún efecto secundario. Ahora, el efecto de mayor temor para los papás es, mi hijo tiene autismo. Hay que recordar que el autismo no solamente tiene un trasfondo, una sola causa. Por ejemplo, la causa genética, hay más de 200 genes que participan en la formación de las neuronas y la sinapsis. En gemelos que tienen autismo, el 80% de los niños gemelos van a tener autismo, entonces por lo tanto hay una condición que predispone genéticamente. En ningún momento hay ningún estudio, inclusive hay estudios de más de 2 millones de niños, en donde se ha demostrado y ha sido doble ciego, o sea, donde niños vacunados y no vacunados, donde la tasa de autismo no fue menor en los no vacunados. Entonces, el movimiento antivacunas y no tomar decisiones sin base científica preocupa bastante. Aquí hay una cosa muy importante, el libre albedrío de los papás para poder decidir si vacuno o no a mis hijos está precisamente manejada por esto que vemos. Y vuelvo a insistir, las redes sociales cada vez están diciendo muchísimo más cosas acerca de que la vacuna no funciona o que causa problemas. Cuando en 1998 se publicó el caso de 12 niños que habían desarrollado, que se había visto que podían tener una asociación con el autismo, 12 niños, 12, se dio cuenta y se analizó que esos 12 niños eran todos hijos de papás antivacunas. Todos esos niños tenían y habían sido manipulados en las encuestas. Entonces, el autor de ese artículo y la revista tuvo que hacer el desmentido en el 2010, donde dijo, no es cierto, ya revisamos, esto no tiene razón, y hay estos estudios de más de 2 millones de niños donde esa asociación no se ve. Al médico que había publicado le costó su licencia médica en Inglaterra y ese artículo sigue siendo la base para las creencias de esto. Y vuelvo a decir, es multifactorial el saber si o no mi hijo va a tener autismo. La causa genética, la causa de enfermedades de la mamá, la edad de los papás, las enfermedades que pudieran haber tenido
al inicio de la vida, la alimentación en algunos casos. Ya ni siquiera las tabletas, ya ni siquiera la atención de los papás, ya ni siquiera la crianza respetuosa o no crianza respetuosa. Verdaderamente la polémica se ha hecho cada vez más grande y la fuerza con que se toman esas decisiones en un país como Estados Unidos, a la larga sí nos va a comprometer porque vamos a ver lo que está haciendo el vecino, pero no vemos las consecuencias que va a tener el vecino. Japón nos lo demostró. En 1993, Japón dijo, ya no más vacuna triple viral, porque hubo complicaciones, hubo efectos secundarios en los niños. Mientras investigaban, dejaron de vacunar 2 años. Japón, que no tiene una alta, muchos niños, claro, ¿verdad? Pero empezaron empezaron a tener, tuvieron el siguiente año más de 200 casos, luego se fue aumentando exponencialmente. Y una cosa muy importante, su tasa de autismo no disminuyó, aumentó. Entonces, Japón nos lo demostró y se ha investigado eso. Las decisiones tomadas de esa manera verdaderamente sí preocupan para nosotros los médicos. Podríamos decir, vamos a tener más trabajo, pero no, porque la letalidad de algunas de esas enfermedades como el sarampión es muy alto. Otras vacunas que se van a retirar, por ejemplo, el rotavirus. Los que crecimos en la época antes de la vacuna de rotavirus, veíamos las salas en época de rotavirus verdaderamente llenas de niños. La mortalidad por infección asociada a rotavirus, que da diarrea abundante, explosiva, con vómito, se deshidrataban los niños y la mortalidad era muy alta. La vacuna vino a salvar muchas vidas. Muchos papás no se acuerdan de esto. Los papás de 20 años para acá, que tienen hijos ahorita, no están viviendo una realidad que muchos de nosotros que ya pasamos por eso, la vivimos y nos preocupa verdaderamente. Claro. Puse el ejemplo de la polio, cómo mataba, estoy poniendo el ejemplo del rotavirus, que complica la vida y puede morir mi niño por deshidratación rapidísimo, y la orden ejecutiva de Trump, hablando de sarampión, que hablamos de que el sarampión puede complicar las vidas, la rubiola puede dar efectos dentro de la pancita de la mamá, si se enferma la mamá, que puede complicar la vida a un niño que puede nacer sano, y la parotiditis, que puede generar enfermedades como no poder ya tener hijos los hombres, pues entonces sí va a repercutir a la larga en la salud de los mexicanos, sobre todo porque nos creemos muchas de las cosas basados en eso. ¿Qué dicen del otro lado de la frontera? Y el rotavirus, doctor, que es altamente contagioso también en edades escolares, donde es muy fácil el contagiarse entre los niños. Bebés más pequeños. Exacto. Imagínense su hijo de 6 meses con un rotavirus que en 2 evacuaciones está deshidratado severamente. Y no poderlo hidratar porque vomitan. Y un servicio de salud que no tenga la capacidad para atenderlo, era verdaderamente triste ver. Yo tengo 30 años de médico y cuando estaba en época de estudiante, a ustedes no les tocó, pero porque veo muchos jóvenes aquí, pero las salas de pediatría eran las camitas con 2 o 3 pacientes de niños con meningitis por hemófilos influenza. Tremendo. Y hoy tenemos una vacuna. Doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos porque todavía hay mucho que analizar respecto a esta orden ejecutiva. Después de la pausa volvemos. Estamos de regreso en esta charla por demás interesante con el doctor Miguel Ángel Bonal. Doctor, antes de irnos a la pausa hablábamos de los argumentos del presidente Donald Trump para separar esta vacuna que conocemos como triple viral. Reafirmando, ¿cuáles serían entonces los motivos para separar esta vacuna? La teoría o la premisa que él maneja, basándose en los efectos y la capacidad
que se piensa que de causar enfermedades como el autismo, es que separadas tienen menos efecto para esto. En realidad, las vacunas se inventaron separadas, pero se tomó la decisión y se hicieron muchísimas pruebas y se ha vacunado desde muchísimo tiempo, en la década de los 80, ya se juntó la vacuna triple viral por 3 motivos. Para que se vacunara con las 3 enfermedades al mismo tiempo, porque si se vacunaba contra uno, los papás luego no iban. O se te olvida o ya no lo llevas. Ya no llevan. Entonces, para completar esquemas y tener protección mayor. Segundo, se bajan los costos, porque una jeringa, 3 vacunas. Una sola aplicación, 3 vacunas. Comercializarla, al fin de cuentas, implica un gasto de comercialización, es más fácil hacerlo. Tener un conservador con menor cantidad y menor posibilidad de que se echen a perder, mucho mejor. Claro. Entonces, la eficacia de tener vacunas que se ha visto que sí funciona, sí nos va muy bien, sí tiene capacidad para defender a nuestros niños de esas enfermedades, estando las 3 juntas, está más que probada desde hace mucho tiempo. El argumento de separarlas es que no cause esas enfermedades, tomando en cuenta y volviendo a decir que antes estábamos mejor, pero eso no tiene evidencia científica. Claro, incluso hasta el cambio climático puede influir, todo. Doctor. Ahora, dicen los organismos internacionales, las asociaciones de pediatría, que podría tomar al menos 10 años separar estas vacunas. Entonces, la pregunta es, en lo que se consiguen separar, ¿qué va a suceder? ¿Se va a continuar aplicando la triple viral? La orden ejecutiva tiene 2 aspectos muy importantes. La primera es que dice, de 18 vacunas obligatorias, solamente se vacuna 11, de manera obligatoria. Las otras 7 es a decisión del médico y negociélo con el papá médico o el papá negociélo con su pediatra. Esa es la primera cosa. Y la segunda es que dice, hágase lo necesario para separar la vacuna triple viral y se pueda fraccionar su aplicación, un mes una, al siguiente mes la otra y al siguiente mes la otra. Esto implica crear una nueva vacuna. Y no es lo mismo hacer una vacuna para COVID, no es lo mismo hacer una vacuna para COVID que se hizo en emergencia médica, que no voy a hablar de eso, a diseñar otra vez una vacuna que tenga la estabilidad y la eficacia suficiente separada de lo que se está aplicando ahora. No es tan sencillo que en vez de agarrar las 3 y meterlas en un frasquito, ahora ponerlos en frasquitos separados. No, es mucho más. Y esa vacuna no existe en el mundo. Entonces, lo dijo usted, hasta algunos países les llevaría 10 años en poderlo lograr, y mientras que se va a hacer, ¿no? Va a bajar más la tasa de vacunación porque no está la vacuna disponible en Estados Unidos y por lo tanto cada vez más papás van a dejar de vacunar. Bueno, doctor, vamos a justo a revisar algunas de estas vacunas que se quedan fuera. Ya lo decía usted, el virus sincicial respiratorio es uno de... Sí, es virus sincicial respiratorio. La hepatitis B. Y hepatitis A. Y también otra de las vacunas, la de influenza, si no mal recuerdo. ¿Influenza estacional? O sea, son 7, más bien, sí, de 18 que eran originalmente, quedan 11 como obligatorias. Sí. Y estas 7, según tengo entendido, incluso COVID y algunas... Meningococo. Estas, ¿qué tan riesgoso es dejarlas fuera de un esquema de vacunación obligatorio? Voy a empezar por hepatitis B que se pone en México. Decir que no es obligatorio poner la vacuna de hepatitis B al nacimiento, los primeros 5 días de vida del niño, dejaría sin cobertura y sin la posibilidad de que si la mamá es portadora de hepatitis B, dejaría al niño sin protección y entonces el niño va a desarrollar enfermedad por hepatitis B que podía haber sido prevenible y podría haber sido verdaderamente aplicable, es muy barata, durante los primeros 5 días y evitaría que tuviera el niño hepatitis B
y disminuiría también el riesgo de cáncer de hígado. Es una de las vacunas que disminuye la posibilidad de cáncer de hígado. Entonces, dejar de aplicar la vacuna de hepatitis B es un riesgo bastante muy alto. La difieren, ¿no, doctor? La difiere en la aplicación. Y no es obligatoria. Y no es obligatoria que se la pongan. Por eso, la palabra de no vacuna prioritaria y que se pueda negociar, ¿quiere que se le ponga la vacuna de su hijo de hepatitis B a su hijo o no? Entonces ahí viene el problema. Por ejemplo, meningococo. Meningococo que es una vacuna que no está en la cartilla de México, pero en Estados Unidos representa una de las infecciones que causan daño o problema cerebral, porque es una infección que causa una infección en el cerebro, tiene una letalidad del 20%, hasta el 20%. O sea que de 10 niños, 2 van a tener posibilidades de que mueran por esa enfermedad. Y Estados Unidos tiene una tasa muy alta de esa enfermedad. Entonces, si se deja de aplicar esa vacuna, van a empezar a tener esos problemas. Pero si a eso le agregamos que lo que se ha cambiado y evolucionado en la vacuna, por ejemplo, del virus, lo acabo de decir, perdón. El virus incisional. El papiloma. Papiloma. Que ese se está ya aplicando en México, claro. Ya se está aplicando en México una dosis que valga la pena decir que los papás deben de buscar la segunda aplicación para que tenga una cobertura mayor. La vacuna del virus del papiloma, que por cierto la inventora y la que luchó se acaba de morir, una doctora italiana se acaba de morir, es importante entender esto. La vacuna del papiloma ha demostrado desde que se empieza a aplicar que el cáncer en mujeres y en cáncer en varones ha disminuido muchísimo. Entonces, es una vacuna que ya se había logrado que se pusiera y que da beneficios no solamente en salud pública, porque importan las personas que pueden morir por la enfermedad, sino también en costos de atención de una enfermedad tan cara como es el cáncer. Una enfermedad prevenible por una vacuna como es el cáncer, hepatitis B y la vacuna de papiloma, que se deje de aplicar, verdaderamente a la larga va a dar problemas no solo de más enfermos, más posibilidades de morirse, sino más costo para el país para atender esas enfermedades. Doctor, y enfatizando sobre estas vacunas que quedan fuera del esquema obligatorio, y regresando también a estos contextos en que son enfermedades que son muy propias de la niñez y nos referimos al virus sincicial respiratorio, que aquí en México tuvimos ya varios casos en 2 años para acá, o por ejemplo el de la influenza, que es una enfermedad muy dolorosa, muy molesta, aunque hay un medicamento, sí es verdad, pero los niños lo pasan muy mal cuando se enferman de influenza. Y otra vez, es una enfermedad o un virus que se contrae muy fácilmente en edades tempranas de la escuela. Y por otro lado también la de COVID-19, doctor, ¿no? Que también es otra enfermedad todavía muy contagiosa, que si bien también gracias a esta cobertura de vacunación ha disminuido los contagios y la gravedad, esto no quiere decir que nos escapemos de contraer COVID, ¿no? Volvemos a la pandemia de COVID. Cuando vino la pandemia de COVID, fue de los años que más se vacunó de influenza. Y verdaderamente se vio que bajaron los casos de influenza. La influenza, si bien, ya lo dijo usted, es una enfermedad que puede manejarse perfectamente con un medicamento y que ese medicamento no va a durar toda la vida porque cada vez hay más resistencia de ese virus, de ese medicamento. Entonces, usarlo no es cualquier cosa. Por eso es que limitamos mucho el uso dependiendo de la edad, de los síntomas y de la gravedad del caso. Entonces, es importante que lo entienda. Influenza sigue siendo una de las enfermedades no necesariamente estacionales, porque todavía lo estamos teniendo ahorita, no es de invierno, y que estamos teniendo influenza, que pueden poner mal al paciente, y que si tengo otra enfermedad que hace que me defienda con menos eficacia,
voy a tener mayor riesgo de morirme. Y se evita con una vacuna. Estados Unidos va a dejar de hacerlo y por lo tanto nosotros que viajamos también el fin de año a Estados Unidos o que vienen nuestros familiares a México, vamos a poder tener mayor número de casos por esa transmisibilidad que hay y en tiempos tan cortos que ya podemos en un día venirnos del norte de Estados Unidos a el centro del país. Entonces, esa es una vacuna. La otra vacuna, el virus sincicial respiratorio. Entre más pequeño es el bebé, el niño, mayor posibilidad de complicaciones que le puedan ocasionar la muerte. La tasa de letalidad de este virus depende mucho de la edad y de las condiciones del niño. Habitualmente es una enfermedad que en los niños que tienen inmunocompromiso, como un prematuro o un niño que tuvo problemas durante el periodo perinatal, va a tener mayores posibilidades de enfermarse. Estamos teniendo sincicial respiratorio, siguen teniendo necesidad de hospitalización por virus sincicial respiratorio, siguen teniendo complicaciones serias que pueden llevar a la muerte al niño. Claro. Entonces, dejar de vacunar va a aumentar la posibilidad, va a aumentar los costos de atención y lo más importante, la vida de un niño o de un adulto por una enfermedad prevenible por vacunación, lo vamos a empezar a ver muertes por enfermedades prevenibles por vacunación. Doctor, lamentablemente se nos agota el tiempo y yo quisiera, como última reflexión, insistir. Esta es una decisión que se está tomando en Estados Unidos. Ya decíamos, los virus no tienen fronteras y que la vacunación ha demostrado a lo largo de muchos años a nivel mundial que cuando se cumplen con los esquemas de vacunación a rajatabla y que además son impulsados desde los gobiernos a través de las políticas de salud, lo que hace es erradicar enfermedades. Sí. Si hoy por hoy lo dejamos a libre albedrío, por lo menos estas 7 enfermedades a las que ya hacemos mención, pues entonces hay muchos indicadores que nos hacen pensar que algunos padres decidirán simplemente no vacunar a sus hijos, doctor, y ahí es donde todos estamos en riesgo. Estamos en riesgo y volveremos a ser cada vez menos humanos en este mundo porque vamos a tener más posibilidad de morirnos por enfermedades que son prevenibles por vacunación y vamos a empezar a ver enfermedades que no estábamos acostumbrados a verlos y que creíamos que no existían porque estábamos vacunados. O ya estaban casi, erradicadas, como era el caso del sarampión y algunas otras enfermedades que hoy están regresando. Así es. Doctor, como siempre es un gusto charlar con usted. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable. Gracias. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo esperamos en la siguiente emisión de Signos Vitales.